La primera de ellas es el control de niño sano, en el que lo que obtenemos es una valoración integral tanto de medidas antropométricas como por ejemplo peso, talla, longitud en el caso de los menores de 2 años, perímetro cefálico, y así como un control de factores familiares que pueden incidir y repercutir a futuro en la salud de los niños. Una consulta de morbilidad, que es aquella que los papás van a solicitar, ya sea porque consideran una determinada afección, ya sea aguda o crónica, que les puede estar molestando a los niños en el momento. Una consulta de urgencia, que es algo que los papás sí notan importante, pues, consultar en el momento. Y la consulta domiciliar, que esta es la que se lleva a cabo más que todo a nivel del año social, que van a hacer las visitas de controles de niño sano, van a tener que ir a presentar o a inscribir a los recién nacidos sanos, ¿verdad? En algunos momentos hasta las casas. Y esta es un tipo de consulta que no es muy frecuente, pero sí se puede llegar a dar, ¿verdad? Entonces, como les decía, en control del niño sano, también se denomina supervisión de salud, se evalúa crecimiento, la adquisición de hábitos, aquellos hábitos en los que se denominan también hitos del desarrollo, lo que es normal para la edad y lo que se ve ya como una bandera roja, cuando un niño no ha adquirido y ya llegó a cierta edad en la que se espera que haya tenido un hito específico del desarrollo y aún no lo ha logrado, eso no se activa para referirlo a la instancia correspondiente. Así como también factores de riesgo, ¿verdad? Tanto familiares como algún padecimiento con el que ya haya sido detectado al momento del nacimiento. En la consulta de morbilidad, como les comentaba, la molestia aguda o crónica, que los papás pueden determinar de forma urgente o de forma electiva. Es decir, los papás pueden consultar por una masa, el aparecimiento de adenopatías, ya sean cervicales, axilares, a nivel de cualquier cadena cervical que ellos hayan notado, ¿verdad? De 1 o 2 semanas atrás y hasta ese momento, pues como no habían presentado molestias, síntomas, no habrían decidido consultar. Y cuando ya se vuelve que hay un crecimiento paulatino o muchas veces ya hay enrojecimiento, salida de pus, es que deciden consultar. O también en el caso de las tos, los niños con rinitis, ¿verdad? Rinitis alérgica, que todo el tiempo pasan con mocos y hasta los papás lo dicen, que ellos todo el tiempo pasan con mocos, pero en algún momento ya no notan aparecimiento de fiebre o tos productiva, ya se vuelve un motivo de consulta en ese momento. La consulta de urgencia, pues es la consulta que lleva a los papás a consultar de forma inmediata, más que todo con eso, las Doctora, fiebres altas de 39, vómitos de inicio súbito, las otalgias también, que aunque nosotros no lo podríamos clasificar como una consulta de urgencia, pero para los papás sí, ¿verdad? Implica una consulta de urgencia. Y la consulta domiciliaria, que es la que les comentaba que se puede realizar en los servicios sociales cuando se hacen las inscripciones y controles de recién nacidos y de niños sanos. Solo déjenme este, revisar algo más.
Hola, hola, sí. Si quiere puedo presentarle yo para, Hola, dígame. porque no se ven las diapositivas. Si quiere puedo presentarle yo las diapos porque no se miran y se le está trabando un poco. Bueno, vamos a continuar. En cuanto a la pantalla, por favor, háganmelo saber porque no puedo saber si la están logrando ver completa o algo. Ah, porfa, ajá, si me hace el favor. Sí, por favor, entonces. Y empecemos otra vez. Vaya, doctora, ahorita le presento. Vale. Se logra ver. Okay. Gracias, ahí sí, ya la logro ver. No sé si me la puedo poner pantalla completa. Karen, por. Gracias, gracias. Ahí está bien. Vale, entonces empezamos. Yo creo que ahí ya estamos todos. Creo que dejamos la mayoría. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Fíjese que hay bastantes compañeros que están intentando ingresar a la clase, pero les pide un acceso. Solo ayúdenme, porfa, y díganme cuántos somos, porque ahorita tengo más o menos 65 conectados. No sé cuántos más son. Somos 72, doctora, por todos. Entonces, como les explicaba, los tipos de consulta en pediatría se clasifican en 4. Control de niños sanos, de control de rutina
y Doctora, se le está trabando mucho. 72. Ok. Como ahorita me está proyectando Karen, ella me está pasando la presentación, lo voy a ir admitiendo. Entonces yo creo que ya solo me faltarían alrededor de 7 o 10 a lo mucho. Entonces aquí lo voy a ir admitiendo para empezar y en función del tiempo y los toques. Entonces, de consulta, que también puede ser unas medidas antropológicas. Si gusta, también vamos a ver la adquisición de los... ¿Sí? Diga. Ah, ok, permítame. Hola, escúchenme. Sí se le escucha, doctora, solo que creo que su audio le llega más atrasado. Sí, sí, eso estoy viendo. No sé si usted me puede proyectar en ese caso y probar porque no se me ocurre otra cosa ahorita. Ahorita ya se le escucha bien. Vaya, es que, ya desactivé algo, entonces yo creo que, la cámara es la que me está dando problemas. Vaya, intentemos así entonces para ir avanzando. Me pasa la siguiente, por favor. Vale, entonces en la consulta de control de niño sano vamos a valorar los factores de riesgo, adquisición de hábitos de los hitos del desarrollo conforme a la edad de los niños y las medidas antropométricas que serían peso, talla, la longitud en los menores de 2 años y perímetro cefálico también en menores de 2 años. La consulta de morbilidad, que puede ser una molestia aguda o crónica percibida por los padres o los cuidadores. Recordemos que en la historia clínica pediátrica, los que nos van a dar el indicio son los padres o los cuidadores, son los que nos van a decir las molestias, vamos a ocuparlos a ellos de intermediarios. No va a ser una consulta como en el adulto de que nos van a referir ellos directamente sus problemas, sino que a través de los padres nosotros vamos a poder interpretar qué es lo que sucede con los niños. Entonces, en este tipo de consulta, pues los padres van a identificar algo que haya estado presente en el niño desde tiempo atrás o que esté presente desde hace poco tiempo. Por ejemplo, en los casos de las adenopatías o en los casos de muchos niños con rinitis alérgica suele tener ese valor también en el que los papás ya están acostumbrados hasta cierto punto que estén con constantes moquitos, tos, casi que permanente. Entonces, cuando ya notan un nuevo síntoma como aparecimiento de fiebre o la tos que se vuelve un poquito más frecuente, más constante, que interrumpe sueño, es cuando ya deciden consultar. En la consulta de urgencia es motivada por un problema de salud que los padres perciben como grave o preocupante. En el caso de las fiebres altas de 39 o de 39 grados, las otalgias por los padres también son
signos de alarma, los cólicos en los lactantes. Es algo que tal vez no represente una condición en sí grave para el niño, pero que para los papás es muy preocupante. Y la consulta domiciliaria, que es la que se lleva más que todo a cabo a nivel de los de unidades de salud, ¿verdad? Cuando ustedes estén en su año social, que les toque evaluar a las embarazadas y a los recién nacidos y llevar pues las inscripciones, controles de aquellos faltistas. Entonces ahí es donde aplicamos la consulta domiciliaria, que no es tan común, pero de igual forma se puede ver en pediatría. Me pasa la siguiente, porfa, Karen. En las etapas de la entrevista tenemos 3 partes diferentes. La parte de la presentación, que lo más importante de esta va a ser el motivo, el consulta por o el motivo de consulta. La parte del cuerpo, que se va a desarrollar en 3 tiempos, que serían la anamnesis próxima, anamnesis remota y el examen físico. Y el cierre, pues es en el que ustedes ya van a establecer un diagnóstico y las pautas de tratamiento a seguir. La siguiente, porfa. En la etapa de presentación o apertura, tenemos el motivo de consulta. En el motivo de consulta este va a ser la molestia principal por la que el paciente o sus padres deciden acudir al médico, aunque no siempre es el problema más importante. Y en muchas ocasiones puede que existan varios problemas también al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, un motivo de consulta muy frecuente para nosotros es que los vómitos, ¿verdad? Eh, hay niños que acuden por los vómitos y eso es lo que les preocupa a los papás, y muchas veces los vómitos son desencadenados por una tos, una tos productiva, una tos que se va volviendo en accesos y que ya no está produciendo la salida abundante de secreciones. Entonces, muchas veces el motivo de consulta no siempre va a determinar la razón de ser o la etiología en sí de la enfermedad que tengamos enfrente, ¿verdad? Solamente es el motivo por el cual los papás han decidido consultar. O muchas veces también ellos consultan por alguna ronchita, alguna alergia, y cuando ya revisamos vamos examinando y que muy probablemente pueden haber también problemas respiratorios. Entonces, en este motivo de consulta solamente es el motivo por el cual los papás deciden consultar. Me ayuda y con la siguiente, por favor. La relación médico-paciente en la entrevista pediátrica depende de intermediarios, que en este caso son los papás, los cuidadores, los tíos, quienes tengan presente, quienes estén presentes en ese momento y quienes estén a cargo del niño. Porque muchas veces la consulta no la lleva directamente los familiares, los papás, papá, mamá, porque se encuentran trabajando, muchas veces están a cargo de las abuelitas, de las tías. Entonces ellos van a ser los intermediarios y quienes nos van a traducir a nosotros los síntomas y las molestias del niño. Y de esta relación que se construye con los padres, con los cuidadores, con el familiar presente en ese momento, va a depender el cumplimiento de las indicaciones, la evolución y el desarrollo del niño. Entonces es bien importante establecer una relación médico-paciente, que en este caso no solamente es entre nosotros y el paciente pediátrico, el niño en sí, sino que también es con el familiar o los familiares que en ese momento están consultando con el niño. Entonces, en este caso, pues influye bastante no solo ganarse el cariño o la confianza del paciente, sino también de los cuidadores. Y ahí es donde se establece la relación médico, paciente y familia. El niño es el centro, obviamente, de la consulta, y por más pequeño que sea, a veces nos representa siempre detalles bastante importantes. Por ejemplo, a veces los papás no pasan todo el tiempo con ellos y los llevan a consultar cuando han llegado de trabajar. Entonces, no conocen si consultan por diarrea o por
vómitos, no conocen las características de las evacuaciones y hay niños que sí nos pueden orientar más o menos si las consistencias de las heces son completamente líquidas, si ellos han visto ligones, si han visto sangre, el olor es más fuerte de lo habitual. Entonces son datos que los niños pues siempre nos pueden aportar y que es considerable tener en cuenta. También tenemos que acoplarnos pues nuestro comportamiento y conversación al lenguaje del niño para que él no tenga miedo, también entienda y también pueda aportarnos, ¿verdad? De la información. Es importante aclarar que entre más pequeño es el niño, más vamos a depender pues del cuidador o del papá o quien lo lleve a la consulta. Entonces, en este punto sí hay que hacer una aclaración bastante importante que es que los papás, aunque ellos pues no conozcan en sí de un, tal vez no tengan un conocimiento médico, pero sí van a interpretar algo que no es normal en el comportamiento habitual de su hijo. Entonces, como algo para dejar claro, sí hay que tomar en cuenta los comentarios de los papás de que si el niño ya no está comiendo igual, si lo notan pues cansado. Muchas veces con la fiebre tenemos este problema porque los papás nos dicen, no, es que no le tomé con termómetro, pero solamente la percepción de ellos a la temperatura habitual, ellos, ¿verdad? Sí, es parte de nuestro trabajo educarlos, ¿verdad? Que siempre tienen que tratar de cuantificar con termómetro las temperaturas y tratar de ir haciendo un poquito más de énfasis en algunos síntomas de los niños, pero sí, ¿verdad? Si hay algo que los papás les reportan a ustedes de que no es habitual o no es normal en ellos, hay que tratar de siempre hacerles, pues, ese caso que merecen y abordar más e investigar más sobre ello. La siguiente, por favor. En el cuerpo de la entrevista, en este vamos a tener la anamnesis. La anamnesis se puede dividir en próxima y remota. La anamnesis es el diálogo intencionado a través del cual el médico busca obtener información acerca del paciente y la realidad en la que éste desenvuelve su problema de salud. Entonces, en la anamnesis ya no solo vemos el motivo por el cual consulta, sino que ya tenemos en cuenta otros aspectos, como por ejemplo hábitos, las condiciones de la vivienda, que también en cierto punto se vuelve indispensable saber o por lo menos evaluar porque para brindar un tratamiento tenemos que tener en cuenta las condiciones socioeconómicas también del paciente y de su familia, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces tenemos, si quieres, pasémosla. De un solo vámonos a la otra. La anamnesis próxima es el proceso de recopilación de datos referido a la enfermedad actual. Entonces, esta es la que nos va a determinar los síntomas, ¿verdad? Las manifestaciones subjetivas, lo que siente o percibe en este caso, pues los papás. Esta se empieza con preguntas abiertas. Por ejemplo, podemos empezar preguntando qué le pasó, por qué ha venido a consultar, qué es lo que preocupa, qué otras cosas ha notado. Y luego, después de enumerar estos principales síntomas, irlos encauzando en preguntas abiertas, los vamos tratando de encasillar en ya preguntas un poquito más dirigidas o cerradas. Y con este método de hacerlo, primero preguntas abiertas y posteriormente preguntas cerradas, vamos a tratar de agotar el síntoma. La siguiente, por favor. Entonces, el proceso de formulación de preguntas con el fin de caracterizar el síntoma se denomina agotarlo, como les mencionaba. Entonces, por ejemplo, vamos a abordar un cuadro, por ejemplo, una diarrea, en la que empezamos preguntando
¿Por qué lo trae? Porque está haciendo aguadito. ¿Desde cuándo? Vale, vamos a preguntar desde hace 3 días, 4 días, cuántas veces al día está haciendo. Después vamos a preguntar por características como las evacuaciones, si constan de gleras, sangre, si tienen mal olor, es igual que el olor normal, si es completamente líquido, tiene restos alimenticios, si produce algún eritema en la zona perianal, que ya nos esté causando que nos traduzca algún otro síntoma como la etiología, ¿verdad? Porque las diarreas virales son las que producen más este tipo de afecciones a nivel de la zona del pañal. Entonces, todas esas preguntas que nosotros tratamos de identificar hasta ya agotar la última parte del síntoma es lo que nos va a llevar a un posible diagnóstico y establecer hasta la posible etiología de la enfermedad. En la anamnesis remota, ahí ya recopilamos antecedentes médicos y sociales que no solamente están relacionados con el padecimiento ahorita de agudo, sino que también nos ayudan a identificar factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente que fue prematuro, extremo, no vamos a esperar que tenga un peso como el de un niño de término, ¿verdad? De la misma edad. O, por ejemplo, un paciente con una cardiopatía que lo han tenido que intervenir de forma quirúrgica a temprana edad, su desarrollo, su medro, no va a ser el esperado, pues probablemente para un niño de la misma edad que esté completamente sano. Entonces, en esta anamnesis remota también vamos recopilando cualquier otro tipo de antecedente contributorio, ¿verdad? Así como alergias a medicamentos. Si vamos a iniciar el tratamiento pues con un antibiótico, es importante detallarlo, ¿verdad? Si ya ha tomado el antibiótico que nosotros estamos pensando en dejar y si no ha sufrido ninguna reacción alérgica con anterioridad. La siguiente, por favor. Entonces, los aspectos que se deben de explorar habitualmente en la anamnesis remota sí pueden ser antecedentes del embarazo y parto, que eso generalmente nos va a interesar más en la historia del recién nacido, que no sé si ya vieron en la clase, pero ahí sí nos apoyamos del carnet de prenatal de las mamás, ¿verdad? Por lo menos hasta el mes, ellas siempre tienen que andar con su carnet, porque ahí sí preguntamos, nos interesa bastante los antecedentes que hubieron durante el embarazo. Ya después, si ya después del periodo pues neonatal, si nos vamos a interesar por aspectos bien relevantes, por ejemplo, si fueron prematuros extremos o si tuvieron alguna condición por la que fueron ingresados al momento del nacimiento y tuvieron demasiado tiempo de ingreso, también es importante en este caso. Por lo demás, vamos a indagar sobre la historia nutricional, detallando la alimentación, las curvas del crecimiento. Por eso es importante en las consultas de niños sanos, ¿verdad? De control, ir ploteando en las curvas de crecimiento para definir cuando han estado en una condición de sana y cuando ya han estado frente a una enfermedad para ver si hay de peso como de talla. Antecedentes del crecimiento y del desarrollo psicomotor y puberal, que eso lo vamos a ver ya más en los escolares y adolescentes. El registro de inmunizaciones, que el carnet de vacunación pues esté al día, ¿verdad? Y si en algunos casos hay algún atraso por la falta de alguna vacuna al momento pues de pasar la consulta, pues que se trate de hacer el catch-up, volver al esquema de vacunación, ¿verdad? Lo antes posible. Los hábitos y conductas del niño con su familia, incluyendo el rendimiento escolar, si ha habido algún retraso, ¿verdad? En cuanto a la etapa escolar, la repetición de años, todo eso es bastante importante.
Las enfermedades familiares y los antecedentes socioeconómicos y condiciones de la vivienda que también tienen repercusión en cuanto a algún pronóstico que vamos a tener respecto a la evolución del niño, ¿verdad? La siguiente, Karen. Los aspectos prioritarios de la anamnesis remota, de acuerdo a la edad del paciente, siempre van a variar. Por ejemplo, en el recién nacido y en el lactante, lo que les comentaba es que vamos a hacer más énfasis en la historia prenatal y los antecedentes del parto. Ahí sí vamos a preguntar, ¿verdad?, sobre las gestaciones previas, si hubieron abortos, el número de controles prenatales, todo lo que ya me imagino van a abordar o abordaron en la clase de historia del recién nacido. Esos datos pues son bastante importantes. Pues lo que me compete a mí, que ya sería la parte del lactante, sí me interesaría saber más sobre la alimentación, ¿verdad? Si es un menor de 6 meses, si está con lactancia materna exclusiva, si está con lactancia mixta, está con fórmula y con lactancia materna, la fórmula, cuál es, cómo se prepara, cuántas onzas, todas esas interrogantes las tenemos que plantear a la hora de estar haciendo la entrevista a los padres, porque dependiendo también de ciertas preparaciones al momento de la alimentación, más que todo en el uso de fórmulas, puede tener alguna relación con el padecimiento actual. Por ejemplo, los niños que padecen de reflujo, diarrea, estreñimiento, todo lo gastrointestinal puede repercutir y puede ser debido a la forma de preparación de una fórmula o también por los hábitos, ¿verdad?, de las mamás, de los hábitos alimenticios. Aquí es bien importante en los recién nacidos y lactantes el registro de inmunizaciones también, que se consignen las vacunas, la edad, la fecha de aplicación y si hubo alguna reacción adversa. Por ejemplo, anteriormente cuando se colocaba la vacunación de la pentavalente, esa ocasionaba en algunos casos, estaba relacionada a convulsiones febriles por la presencia un componente de la bacteria pertussis que estaba en la vacuna. Entonces ya ahora con la implementación del hexavalente, pues es algo que se ha intentado evitar. Pero sí, ¿verdad? Todas esas cosas que pueden haber los niños con alergia al huevo, pueden presentar alguna reacción a la vacunación con la influenza. Entonces, sí, todo eso pues es bien importante detallarlo, ¿verdad? Los hábitos de alimentación ya para los niños arriba de los 6 meses, si ya empezaron la alimentación complementaria, con que la iniciaron, si están con papillas, si están con el método de baby led weaning, que es la alimentación autorregulada por el bebé, en la que ellos se van a familiarizar más con otro tipo de texturas y no solamente con las papillas, si ellos aceptan ese alimento, si hay tolerancia a ellos, el uso de suplementos, por ejemplo, el hierro, el zinc, que ya se empiezan a introducir desde etapas desde los 4 o 6 meses, si ya se están usando y en qué dosis y de qué manera. En el crecimiento, pues la talla, peso y circunferencia craneana, que por lo menos hasta los 2 años siempre se deben de estar chequeando. La siguiente, por favor. En el desarrollo psicomotor, que este se va a definir como un proceso de adquisición de independencia, tanto físico como social, que sigue una secuencia bien establecida. Entonces aquí es donde vemos la adquisición de los principales hitos del desarrollo, desde fijar la mirada a los 2 meses, levantar la cabeza, sostenerla en la línea media a los 3 meses, sentarse solo entre los 6 y los 7 meses y ya caminar sin apoyo, que ya es lo que esperaríamos ver alrededor de los 15 meses por lo menos. Estos también nos van a servir para identificar cuando no se ha alcanzado un hito a determinada edad, nos tiene que alertar para identificar un posible retraso, ¿verdad?, en el desarrollo psicomotor y llevarlo pues a la terapia
adecuada para estimular esta parte. En cuanto a los hábitos y conductas, también se tienen que ver los horarios y problemas de sueño. Los recién nacidos y lactantes, que es lo que estamos abordando ahorita, pues se tiene que ver dónde y con quién duerme el niño, si están haciendo colecho, es decir, que están los papás en la misma cama con el niño, o si están en la misma habitación, pero el niño en su cuna. Entonces, esas son cosas bien importantes que tenemos que abordar. También sí, ¿qué se esperaría? Pues que en los recién nacidos y lactantes, pues cada 3, 4 horas estuviéramos haciendo un cambio de pañal porque ya se hizo pipí y como el patrón defecatorio en el que esperamos ver que por lo menos los lactantes logren, aunque es un poco difícil en los primeros 6 meses de vida, que tengan un patrón un poco regular en cuanto a la defecación, pero sí, ¿verdad? Que ya vayan estableciendo como los papás identificando un horario en el que ellos pueden ir eh, haciendo las evacuaciones o de qué forma también el olor, ¿verdad? Es algo que ya los papás empiezan a interpretar y saben cuando hay algo que se ha salido de lo común. El uso de chupete o chuparse el dedo, si desde qué edad lo hace y hasta qué edad deja de hacerlo, es bastante importante. Así como la asistencia a guardería, ya que la asistencia a guardería pues sí hace más propensos a adquirir más enfermedades, tanto respiratorias como gastrointestinales y todas las otras virus a los que son susceptibles los niños estando en una guardería. Antecedentes mórbidos, como si estuvieran hospitalizados después del nacimiento, cirugías previas, como las que le hablaba de si tuvieron alguna corrección de alguna cardiopatía congénita, alergias tanto a ambientes como a fármacos y algún uso de medicamentos. Pasemos a la siguiente. Los antecedentes familiares en el recién nacido y lactante es bien importante para conocer el riesgo de desarrollo de una enfermedad en el niño. Por ejemplo, si han habido datos de que antes de este bebé hubo algún nacimiento y el hermanito solamente vivió 2 meses o falleció a los 2 años por neumonía. Cosas así hay que indagar, hay que preguntar, porque nos establece también algún posible factor de riesgo, ya sea en el cuidado que debemos prestar a determinadas infecciones y también la consejería que se le va a hacer a los padres. Puede ser también algo genético, ¿verdad? Que tengan algún trastorno del metabolismo y que eso les haya pues provocado la enfermedad o la muerte, pues en el caso de algún miembro de la familia. La historia socioeconómica en la que debemos de abordar vivienda, la clase de vivienda que tenemos, si es construcción mixta o si el número de personas que conforman el grupo familiar, si cuentan con luz eléctrica, agua potable, las excretas, si son por alcantarilla o fosa séptica, el ingreso familiar estimado, que eso pues es un tema un poquito más delicado de abordar, pero es lo que nos orienta más que todo a saber si está en las posibilidades de la familia concluir un tratamiento que necesite pues un poco más de gasto, ¿verdad? Y así como la presencia de animales domésticos que implicaría pues si pueden ser susceptibles a alguna alergia. En cuanto a los preescolares y escolares, ya no nos vamos a enfocar tanto en aquellos antecedentes prenatales y pues del embarazo de la mamá, sino que ya nos vamos enfocando más a la adquisición de hábitos y en aquellos factores de riesgo que nos puedan indicar algún predisposición a accidentes en los niños y que nos puedan sugerir maltrato, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver más o menos a esas edades. La siguiente. Entonces, en la etapa preescolar vamos a monitorizar el desarrollo
psicomotor, el desarrollo del lenguaje, a qué edad inició a decir palabras sueltas. Se espera pues que alrededor del año ya esté diciendo palabras concretas, palabras mamá, papá, agua, que ya sean con un significado, que ya no sea solamente un balbuceo, sino que lo haga con un significado. Así como la construcción de frases que ocupen el sujeto, verbo, ¿verdad? Que se constituyan por lo menos, que vaya la forma de ir formando oraciones, y ya más adelante pues el mantenimiento de conversaciones fluidas, que sea capaz de contar un cuento. Y en las etapas escolares es el proceso de aprendizaje, en el que vamos a ver los hábitos y cualquier otro trastorno pues, del aprendizaje. La siguiente. En la historia siempre se abordan antecedentes como la historia prenatal y del parto, pero ya solamente más enfocadas a la parte si hubo algún riesgo o si fueron prematuros así bien extremos que necesitaron hospitalización por meses, estuvieron en cuidados intensivos o necesitaron intubación orotraqueal por tiempo prolongado, sí, ¿verdad? Lo vamos a detallar. De lo contrario, pues se puede obviar en la parte de la historia prenatal y del parto. En los hábitos de alimentación, sí siempre es bien importante porque a estas edades, en preescolar y escolares, ya tenemos un poquito más de selectividad. Entonces sí tenemos que ver horarios de alimentación, qué es lo que come y cómo perciben los papás que comen sus hijos, si están comiendo adecuadamente. La historia del crecimiento, chequeando sus controles previos de control de niños sanos, si han mantenido el crecimiento paulatino de la curva o se han estancado, incluso han retrocedido, pues también es de chequearlo. Siempre se registran las inmunizaciones, ¿verdad? Que vayan al esquema de vacunación al día, el desarrollo psicomotor, y aquí ya en la etapa escolar sí nos interesa hablar del desarrollo puberal, que se debe consignar en qué edad comenzó su desarrollo. También el inicio de la pubertad de padres y hermanos, porque eso pues nos va a permitir saber si hay algún antecedente familiar de pubertad precoz, que es la que se da antes de los 8 años en las niñas, ¿verdad? Y 9 en los niños, en las que ya vamos viendo rasgos o caracteres sexuales primarios o secundarios que pueden darse en estas etapas y que ya nos correspondería pues referir a endocrinología, ¿verdad? La siguiente. Hábitos y conductas. Aquí es bastante importante remarcar si ya se inició el proceso de escolarización, si ya van al kinder, van a guardería, al colegio, qué relación tienen con compañeros de su misma edad, cómo ocupan su tiempo libre, si tienen hobbies o cuánto es el uso que destinan a las pantallas, que como la Academia Americana de Pediatría lo recomienda en menores de 2 años, pues no debería de haber ningún tiempo de pantalla. Ya a partir de la edad de que estamos hablando ahorita de preescolar y escolar, se ve limitada por lo menos a 2 horas al día de tiempo de pantalla, de computador incluido, ¿verdad? Así como si hay alguna actividad física en la que se ven involucradas. También se detallan las edades en las que se comienza a controlar los esfínteres, tanto pues el hábito fecal también, como si hay estreñimiento, incontinencia, que nos podría alertar sobre también alguna alteración a nivel de la alimentación, si son niños que no toman mucha agua o no tienen una dieta, no consumen fruta, verdura, fibra, ¿verdad? Entonces, sí es probable que tengamos problemas de estreñimiento, así como en el control de esfínteres, pues que ya para los 5 años, 5 años y medio, ya se esperaría que esté controlado tanto en el hábito para ir al baño en la mañana y el nocturno, y
en qué momento también nos va a alertar cuando este control pues no se ha alcanzado. Los antecedentes mórbidos y familiares siempre se detallan, ¿verdad? Igual que la historia socioeconómica, muy parecida a lo que se hace de igual forma con los recién nacidos y los lactantes, ¿verdad? Siempre se trata de indagar en estos aspectos porque es importante para la evolución de la enfermedad que vamos a tener. La siguiente, por favor. En cuanto en el adolescente, al igual que en la etapa del primer año de vida, va a ser el otro pico bien alto del crecimiento que vamos a notar. Entonces, aquí vamos a tener un crecimiento pondoestatural, desarrollo puberal, las primeras incursiones en la sexualidad, que también es necesario pues indagarlas. También se tienen que abordar temas como la autoestima, el grado de aceptación, de alimentación, ya que en esta edad pues es donde aparecen los riesgos de trastornos del apetito como la anorexia o incluso pueden haber problemas de obesidad también. En el desarrollo puberal ya tenemos que averiguar, ¿verdad? En las niñas si la aparición del botón mamario, que es denominado telarquia, la aparición del vello púbico y axilar, se debe consignar la edad de la menarquia, que es la primera menstruación, la frecuencia, duración, intensidad y asociación a molestias o dolor, que eso pues en muchas ocasiones el tipo de molestia que pueda presentar en una etapa premenstrual sí nos puede a nosotros asociar eh, si se trata de un síndrome premenstrual, ¿verdad? Entonces ya vamos orientando un poco a la familia de que podrían ser dolores también asociados a la menstruación y es algo que a estas edades no se tienen muy en cuenta, pero que sí podría verse reflejado, ¿verdad? En un adolescente tener problemas, ya sea mareo, cefalea, y que justamente pues coincide con su periodo. Entonces, sí, ¿verdad? Hay que tratar de explicarle esto a los papás o a quienes en este momento pues la lleven a consultar que podrían ser asociados a esos cambios. En los varones, pues vemos la edad de inicio de crecimiento de genitales externos, también aparición del vello púbico axilar, que son los caracteres sexuales secundarios, y el conocimiento de sus hábitos, ¿verdad? Consumo de alcohol, drogas, escolaridad, proyectos futuros, cómo se ven ellos, qué quieren hacer en un futuro, si tienen alguna idea de su carrera, ¿verdad? Interpretar para reconocer pues algún problema pues de posible de ansiedad o depresión que los pueda estar afectando a los adolescentes. La siguiente, por favor. En la revisión por sistemas, que es la última parte en cuanto al cuerpo de la entrevista, que ya se refiere al examen físico, es una revisión que se tiene que hacer cefalocaudal con la finalidad de asegurarnos de que no existe ningún problema aparte por el que nos han llegado a consultar. Es como lo que les hablaba al principio, de que muchas veces pues los papás los pueden llevar por unas ronchas o alguna marca que ellos notaron en ese momento, pero al revisarlo ya nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay alguna infección en la garganta o que al examinar pues el tórax notamos alguna restricción, sibilancias, que es alguna parte obstructiva, ¿verdad? En la respiración, podrían ser algo que tal vez no lo llevaron, los papás no nos dijeron, pero nosotros al momento del examen físico pues lo estamos detectando. También en esta pues se describen síntomas generales como lo observamos, el hábito que tiene, si está alerta, si está con tendencia al sueño, si está hipoactivo eh, o irritable en el caso de los lactantes, si solo es consolable con los brazos de los padres, de la mamá en este caso, así como vamos viendo aspectos de la nutrición en la piel, si hay cambios de coloración, en tanto mucosas como en extremidades, si hay alguna alergia, alguna marca del nacimiento como lunares. En la cabeza, si hay historia pues de traumas, si hay cefalea, pues ahí
lo evidenciamos, ¿verdad? En cuanto a ojos y el uso de anteojos, si hay molestias oculares. En los oídos, si en algunos casos, pues antecedentes de otitis, si vemos el conducto pues completamente obstruido por cera, si tenemos el antecedente de una ruptura timpánica en la nariz y los senos paranasales, si damos el dato o nos dan los datos de ronquidos, tenemos que descartar una hipertrofia de adenoides, así como si hay una hipertrofia amigdalina también, si hay obstrucción nasal o prurito indicativo de rinitis alérgica y no hay hipertrofia de cornetes inferiores, todo eso pues lo tenemos que detallar ahí el examen físico de nariz. La siguiente. En la boca y garganta, pues también no solamente la parte de la cavidad oral en la que tendríamos que evaluar lengua, las amígdalas, también incluir pues la parte dental, recordar pues que ya para los 6 meses, los primeros, la erupción dental primaria va a ser la de los incisivos centrales inferiores. Entonces tenemos que, de ser posible, pues contar pues las piezas dentales, si hay caries, ¿verdad? Porque esos a la larga pueden derivar a otro tipo de infecciones como abscesos periodontales, que sí tenemos que abordarlo de una forma en conjunto con el odontopediatra. En el cuello, si detectamos alguna cadena ganglionar de adenopatías, en el sistema respiratorio, lo que les mencionaba, si detectamos sibilancia, roncus, si son pacientes asmáticos o que tienen historial frecuente de infecciones respiratorias a repetición, sí es bien importante ver que no tengamos ningún otro signo, ¿verdad? Evidente en el examen físico. En el sistema cardiovascular nos va a interesar la presencia de soplos, si es tanto ya diagnosticado, si en el momento pues lo estamos detectando, es bastante importante. Gastrointestinal, los ruidos, ¿verdad? Los ruidos peristálticos, si es un abdomen blando, si está depresible, si tiene mucha timpanismo, más que todos los lactantes sufren mucho de gases, entonces cuando vamos a ver un abdomen bastante prominente, levemente distendido y con el timpanismo aumentado. Entonces todo eso pues lo detallamos en el sistema gastrointestinal. Genitourinario, tanto en niñas como en niños, si hay aparecimiento en las niñas de sinequias vulvares o en los niños de una fimosis, que la fimosis pues puede ser fisiológica hasta los 4 años, pero ya después de eso sí ya tendríamos que observar que se pueda pues retraer el prepucio completamente para evitar infecciones de vías urinarias. En el sistema musculoesquelético, la evaluación neurológica también es algo que siempre se tiene que hacer, tal vez no detallado, pero sí la parte más gruesa, tratarla de definir, ¿verdad? También en los aspectos, pues si hay alguna alteración de conducta, ahorita con los niños del trastorno del espectro autista, trastornos de déficit de atención, pues ahí se enmarca, ¿verdad? Si están tomando algún medicamento, si ya fueron evaluados por neurólogo o psiquiatra, es bastante importante. Igual en la parte hematológica, historial de anemias, de epistaxis, sangramientos espontáneos, desde qué edad, aparecimiento pues de moretones, equimosis, de espontáneas, también es bien importante detallar. Pasemos a la siguiente. En cuanto al cierre de la entrevista, se va a ver constituido ya una vez nosotros hayamos hecho nuestra anamnesis, tanto próxima como remota, con nuestro examen físico, vamos a llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Presuntivo y a una propuesta terapéutica. ¿Por qué se llama una propuesta terapéutica? Porque al final, recordemos que los papás van a ser los que van encargados de cumplir el tratamiento en los niños. Entonces, sí vamos a tratar de que ellos entiendan correctamente nuestras indicaciones, ser los más claros posibles,
saber cómo le van a dar un medicamento, en qué momento se lo van a dar, cómo lo van a utilizar. Por ejemplo, en el caso pues de los niños que ocupan sus espaciadores de volumen con sus sprays, eh, sus agonistas beta 2, el salbutamol, la beclometasona, sus esteroides inhalados. Entonces, que lo usen de la forma correcta con su espaciador de volumen, esto es bastante importante. Si le van a administrar un antibiótico, que sea siempre a la misma hora, la frecuencia con que lo van a hacer, si solamente va a ser una vez al día, cada 12 horas, si va a ser después de la comida o al momento de la comida. Entonces, todo esto es bien importante que los papás lo lleven bien claro, porque de ellos van a depender el éxito del tratamiento y no muchas veces de lo que nosotros sepamos o no de la enfermedad, sino que al final lo que importa es que ellos hayan entendido cómo van a cumplir determinado tratamiento. La otra, por en cuanto al diagnóstico, se llega posterior al análisis de la información obtenida de la anamnesis, examen físicos y antecedentes epidemiológicos, además de exámenes de laboratorio. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso que les ponía yo de un niño con diarrea, ¿verdad? Podemos orientarnos a través de las características de las heces, por ejemplo, si son heces demasiado líquidas, no son fétidas, pero hay abundante moco, y tomar un examen de heces en el que muy probablemente pues, nos va a sugerir una etiología viral, ¿verdad? Del cuadro. Entonces, si ya con esto, en el diagnóstico ya es cuando vamos a ayudarnos y a complementarnos del examen en el caso de tenerlos disponibles. En el diagnóstico, cuando se trata de control de niño sano, pues vamos a definir, ¿verdad? Si el niño está o no sano. Y se pueden identificar factores de riesgo que puedan afectarlo más adelante, como por ejemplo si unos papás nos consultan y nos dicen de que ellos ya a los 9 meses pues empiezan a poner al niño en andadera, ahí pues podemos identificar eso como factor de riesgo y recomendarles que evitemos el uso de andadera, que aumentemos más la actividad física en el suelo, ¿verdad? Con el niño y que fomentemos pues su desarrollo en ese nivel. En la consulta de morbilidad se identifica la enfermedad causante de los síntomas o signos. Entonces, acá en la consulta de morbilidad hacemos un diagnóstico sindrómico. En el caso, pongamos otra vez el caso de la diarrea, en el diagnóstico podría ir englobado como un síndrome diarreico agudo, ¿verdad? No tanto definir si se trata de algo bacteriano o viral, porque tal vez en el momento no tenemos exámenes disponibles, pero sí podemos a través pues establecer un diagnóstico sindrómico, plasmarlo ahí. Y lo que les comentaba, pues que tenemos que explicar en un lenguaje claro y en forma breve de qué se trata el problema, el diagnóstico al que hemos llegado y por qué, y una posible etiología, ¿verdad? Ya sea un virus, una bacteria, que los papás comprendan pues cuánto es el tiempo también, porque muchas veces en los virus, ¿verdad? En el caso de las infecciones virales, pues son autolimitadas. Entonces, sí es bien importante que los papás reconozcan que esto, caso pues de las infecciones bacterianas, que con el antibiótico, aunque empecemos un tratamiento con antibiótico, se debe de esperar el tiempo prudencial, alrededor de 72 horas, para empezar a ver los efectos de este también, ¿verdad? Entonces todo eso es bien importante explicárselo a los papás y decirles en qué momento van a esperar una mejoría y en qué momento deben consultar de nuevo oportunamente. La siguiente, porfa, Karen. En el tratamiento vamos a establecer el conjunto de medidas que se van a adoptar para también aliviar molestias, prevenir complicaciones o rehabilitarlas si ya hay complicaciones, ¿verdad? Y en el control del niño sano en sí no va a haber un tratamiento, ¿verdad? Pero el plan a seguir va a estar constituido por una consejería sobre la alimentación. En el caso pues de los lactantes mayores de 6 meses,
podemos ir diciendo a los papás en qué momento ir introduciendo las carnes, las proteínas, los lácteos, el huevo completo, así como que te estén presentes en la adquisición de hábitos, ¿verdad? Saludables, que estén tomando agua, las normas de crianza, prevención de accidentes, de enfermedades, y también pues se fija la fecha del próximo control. Y en la consulta de morbilidad, que sí ya son unas indicaciones más detalladas en las que podemos definir pautas terapéuticas, por ejemplo, una dieta, ¿verdad? Ya les podemos dejar a los niños, no una dieta en cuanto a restricción de alimentos, sino que, por ejemplo, en los pacientes que cursan con un cuadro de gastroenteritis, vamos a sugerir una dieta astringente, que sea libre de irritantes, que no contenga grasas, lácteos, ¿verdad? Tratarlo de evitar en la medida de lo posible para que no nos cause pues una prolongación del cuadro. La siguiente. En la historia clínica se debe registrar siempre pues con un lenguaje médico, de manera objetiva, resumida, y si no podemos tratar o si creemos que debemos detallar cómo los papás textualmente nos están diciendo lo que notan o lo que perciben, lo podemos poner, ¿verdad? Perfectamente, siempre entre comillas, se puede contextualizar la información que nos están dando los papás, aunque no sea en lenguaje, pues, ya en términos médicos. Y recordarles siempre que la historia clínica o la ficha clínica es el único testimonio de lo que ocurrió durante el acto médico. Entonces ya esto siempre representa un instrumento médico legal. Entonces, lo que no está escrito no se hizo. Eso hay que recordarlo, ¿verdad? Que siempre todo lo que ustedes hayan hecho, plasmarlo, no usar corrector, siempre que vean letra lo más clara que se pueda. Y pues detallando siempre la forma más completa de la información, y también incluir aquellos hallazgos positivos y negar también lo que no vimos, ya que con esto podemos también formular posibles diagnósticos diferenciales. Yo creo que esta era la última, ¿verdad, Karen? Vale. Y la bibliografía, que sí, creo doctor, que ya se las envió el doctor Peña, que es la semiología pediátrica de Conociendo al Niño Sano. Los primeros 2 capítulos son los que se utilizaron para la clase. De ahí pues tendrían que repasar para ya preguntas de exámenes. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, doctora. Creo que no, ¿verdad? No sé, no logro ver aquí. Pero si todo claro, entonces damos por terminado, y entonces Karen ahí ya tiene la presentación para que usted las comparta con sus compañeros, y solo para profundizar más, pues pueden leer los primeros que se sacó la clase, y de ahí serán las preguntas del examen también. Eso sería todo de mi parte, así que tengan buenas noches y nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctora. Feliz noche.